Hola, los saludamos con gusto. Yo soy Pluma Blanca Xochiquetzali Y yo soy Luz Brillante. y como siempre estamos muy felices de compartir con ustedes otro interesante tema charlando libremente. Y hoy queremos hablar del tema el privilegio de la telepatía. Bienvenidos. Comenzamos, hermosa Luz Brillante. Claro que sí, con mucho gusto, mi querida y hermosa Xochiquetzali. Bien, la palabra telepatía viene de dos palabras griegas, tele, que significa lejos, y patos, que significa sentimiento. Literalmente, sentir, percibir a distancia. La telepatía es un canal de transmisión de información de una persona a otra, sin utilizar ningún canal sensorial humano conocido y sin ninguna interacción física. La comunicación entre los seres humanos actualmente se da de forma física, corporal, con nuestros ojos, con el lenguaje oral, con el lenguaje de signos y por escrito. Claro, nos comunicamos físicamente, pero desconocemos casi siempre tanto la intención como la esencia auténtica de cada ser. Reconocemos que el alma es invisible e impenetrable si así lo queremos, porque es cierto que se puede observar en cada persona una trayectoria, que sí suele ser reveladora de lo real en cada individuo, pero hay veces que tenemos que esperar mucho tiempo para poder valorarla, a veces incluso hasta después de su muerte. Existe y siempre ha existido otro canal de comunicación entre los seres humanos, y es el lenguaje telepático. Esta comunicación, usada desde antiguas civilizaciones, en donde solían comunicarse telepáticamente, concretamente utilizando la glándula pineal como receptor y desde los chakras garganta y plexo solar como emisor. Este lenguaje principalmente era usado para evitar que valiosa información fuera interceptada. Así es, efectivamente, querida Luz Brillante, así es como la vida cambia y evoluciona a lo largo del tiempo, pero nunca de forma tan rápida como lo hace en la actualidad. Sería bueno aprovechar esa velocidad para aumentar nuestras expectativas, nuestras capacidades y utilizar esa fuerza a nuestro favor. La telepatía, como bien comentaste, es un tipo de transmisión de contenidos de índole psíquico entre dos o más personas. Es la transferencia de información de contenidos mentales sin hacer uso de un medio físico y sin utilizar ninguno de los 5 sentidos. Para entender esto más fácilmente, es necesario comprender nuestra composición humana a un nivel más profundo. Como humanos, todos tenemos conciencia, la capacidad de ser conscientes y de sentir. También tenemos la capacidad de conectar con la conciencia de otras personas cuando se logra alinear la red de conciencia individual con la red de otra persona. Es entonces cuando una persona logra hacer esto, puede llegar a comunicarse de forma telepática, ya que se logra establecer una conexión directa con el otro ser. Con la telepatía ocurre lo mismo que con la magia, o se percibe o se niega, y la ciencia no la reconoce porque aún no la ha podido constatar. Efectivamente, mi querida y hermosa Xochiquetzali, alinear nuestra red de conciencia con la red de otras personas hace posible comunicarnos de esta forma tan maravillosa que es el lenguaje telepático. Y en el despertar de la conciencia hoy en día, todos podemos desarrollar las capacidades necesarias para hacer posible la telepatía y otros talentos o dones. Estamos viviendo ya situaciones en las que no es preciso hablar, que nos es permitido transmitir el pensamiento y leer la mente de otros con facilidad.
aun cuando esto solo ocurre en determinadas circunstancias. Es ya un privilegio para la humanidad que las mentes desarrollen un sentido más para poder leer pensamientos y compartirlos. El mensaje mental supone todo un mundo de conexión que está llegando a toda la humanidad. La telepatía se describe como emisiones mentales que traducen un lenguaje de pensamientos ya elaborados y sentimientos que conectan mejor el intercambio celular. Es importante destacar que esta transmisión telepática es más fuerte en personas que tienen una vibración alta y una resonancia entre ambas. Tanto como en la mística se da de igual manera. Efectivamente, querida luz brillante, si analizamos que somos energía, es normal que existan en el cerebro y en la mente conexiones mentales entre nosotros, solo que no les prestamos la atención suficiente. Seguramente, más de una vez nos ha pasado que pensamos en alguien y al poco tiempo, o ese mismo día o días más tarde, nos llama, se pone en contacto con nosotros y nosotros le comentamos: oye, el otro día estaba pensando en ti. Debemos saber que eso no es una coincidencia ni casualidad, es una conexión de energía que coincide cuando emisor y receptor se encuentran en el mismo estado de vibración y abiertos, por supuesto, sus canales a recibir este tipo de conexión, ya que si se cierra o no existe conexión, es prácticamente imposible lograrlo. Existen varios factores que ayudan a tener resultados. Influye, por supuesto, el tipo de energía, como ya comentamos, que estamos emitiendo, ya que no es lo mismo si nos encontramos desde una frecuencia alta, como la del amor, o desde una frecuencia baja, como es el miedo, el sufrimiento o la tristeza. El comparativo sería, por ejemplo, si lo hacemos desde una escala alta, como es el amor, es como ir en una autopista, sería mucho más rápida la conexión. Así es, hermosa Xochiquetzali. Personas con una escala de vibración alta y que están vibrando en la misma frecuencia del amor. Esta transmisión de energía, que es el lenguaje telepático, se da con cierta frecuencia y con mucha facilidad. Y también la telepatía tiene un precursor, que es el lenguaje escrito, con el que transmitimos de forma unidireccional nuestros pensamientos y disposiciones. El lenguaje escrito obliga a concretar el pensamiento que queremos transmitir y a veces no se es capaz de reflejar la auténtica transmisión elaborada. Transmitir lo pensado por escrito es mensaje abierto a quien quiera recibirlo. La transmisión, como dije, es unidireccional, es decir, del escritor al lector. En contraparte, se crea la belleza del lenguaje escrito como un vehículo del concepto del emisor. El deleite del vehículo llega a ser inigualable, pero su mayor belleza radica en el pensamiento elaborado que el lenguaje escrito materializa. El sentimiento que en el lector despierta, e incluso en la rima que lo transporta y la fonética de su expresión leída, es todo un ensamblaje de maravillosa armonía para transmitir el pensamiento humano, para estimular y conectar las mentes, para deleitarse y para expandir el alma y elevar el espíritu. También lo escrito es archivable, lo que aparentemente asegura su transmisión en el tiempo. Y gracias a las personas que a lo largo de la historia deciden transmitir sus pensamientos elaborados mediante el lenguaje escrito, hoy tenemos un inmenso acervo de conocimiento y belleza elaborada. Imaginemos si llegara a un grado de conexión mental en el que el pensamiento se transmitiese online y sin necesidad de un vehículo. Ya no sería tan necesario el archivo del acervo.
un gran disco duro universal o cerebro común, lo tendría a disposición de todos. Si llegara a desarrollarse, los poetas no precisarían escribir sus bellos pensamientos, simplemente los plasmarían mentalmente en esa hermosa poesía para nuestro rápido deleite y aprendizaje. Así es, mi querida luz brillante. La interacción telepática permite la comunicación de dos mentes separadas a distancia y transferir información de una mente a otra sin la ayuda de la comunicación física, ruido o movimiento. Es una especie de comunicación inalámbrica entre dos cerebros humanos. Lo esencial en el proceso de la telepatía, al igual que en la comunicación, la telepatía es que requiere un transmisor y un receptor. Para el mundo de la física clásica, la telepatía está en entredicho. Sin embargo, en el contexto de la física cuántica, las cosas son diferentes. Nuestras mentes y corazones pueden estar sincronizados con los de otra persona hasta el punto tal de poder casi leer sus pensamientos y emociones, y la importancia de la conexión emocional que puede existir más allá de cualquier medio físico. ¡Qué belleza, mi hermosa y querida Xochiquetzali! Y bien, desarrollar el lenguaje telepático es tener el alma abierta para mostrarla a quien la quiera compartir. Esto haría necesario estar dispuestos a conectar e intercambiar riquezas y miserias del pensamiento. Si todos supiéramos lo iguales y distintos que somos, no nos costaría tanto abrir el alma para compartirla, ya que en el intercambio todo crecería. Practicar y fomentar la telepatía es un increíble avance de la vida, en tanto que la mentira y las malas intenciones quedarían siempre al descubierto y la maldad estaría excluida por completo. Efectivamente, mi querida luz brillante, quedarían al descubierto muchas cosas que quizá no son tan favorables en estos tiempos. La telepatía es un arte que requiere práctica y aunque aún falte mucho para alcanzar dominio y maestría, es bueno saber y reconocer el lenguaje telepático. Lo principal es tener una mente abierta que permita ingresar paquetes de información con las capacidades y habilidades implícitas en nosotros y que solamente requieren de conocimiento y práctica constante para poder habilitarlas. El futuro nos espera a la vuelta de la esquina. Y bueno, de esta forma concluye la cápsula del día de hoy. ¿Quieres agregar algún mensaje final, hermosa luz brillante? Con mucho placer, hermosísima Xochiquetzali. Bien, solamente decirles que este don o talento que traemos como equipaje del alma, pues es posible hoy en día, gracias al despertar de la conciencia. Y podemos, de hecho ya lo hacemos, aun cuando no sea en forma consciente, comunicarnos con nuestros seres queridos, con varias personas a quien queremos enviar mensajes. Pero si practicamos mediante meditaciones u otras técnicas para despertar más este don, fabuloso podernos comunicar mediante este lenguaje. Gracias. Así es, efectivamente. Y bueno, como siempre, les deseamos todo lo mejor y solo lo mejor en sus vidas. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.